Bienvenido a esta segunda parte de la sesión de hoy, miércoles 10 de enero de 2024, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Hoy nos convoca el tema del homicidio preterintencional y la inducción o ayuda al suicidio, clases estas, igual que todas las mías, que las pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban para que conozcan allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. En la sesión anterior ya habíamos abordado, había recomendado dos textos, además del clásico libro Patrio, el Manual de Derecho Penal, parte especial del doctor Grisanti, o también el libro de Manual de Derecho Especial del autor español Muñoz Conde, y por qué no decirlo, el Manual de Derecho Especial de la Universidad Externado de Colombia. Ahora, estos dos libros, una compilación, Martínez Rincones, en colombiano, el homicidio preterintencional, hecho por varios autores, por Temis, y el libro del autor español Francisco Felipe Oleza Muñido, La inducción y auxilio al suicidio, ya publicado hace unas cuantas décadas, cuantas décadas en la Universidad de Barcelona, en España. Habíamos hablado ya en la primera parte, el cual les invito se lo revisen, lo atinente al homicidio preterintencional, conforme al artículo 410 del Código Penal, tanto en su perspectiva propia como el homicidio preterintencional con causal, como otro subtipo presente en el artículo 70 y, perdón, 410 del Código Penal. Le decía que esto tiene su variable con respecto al artículo 74 del Código Penal, que habla de la preterintencionalidad genérica. Fíjense que en el 74 del Código Penal, aquel que establece las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, los llamados atenuantes, decía yo que en el caso del artículo 410 era una preterintencionalidad entre lesiones como acción y homicidio como resultado. Fíjense en las dos variables. En la variable preterintencional propiamente dicha, el nexo causal es la causa de la muerte, siendo que el nexo causal, la causa inicial, era solamente la de lesionar, asimismo como en el homicidio preterintencional con causal, en donde el nexo causal conllevaba exclusivamente lesionar, pero allí se aúna, se suma, se incorpora una concausa desconocida por el agente inicial, que es el que conduce indefectiblemente a la muerte. Entonces, esa es la hipótesis del artículo 410, que va de lesiones a homicidio. En cambio, en el artículo 74, numeral 2, podemos encontrar la preterintencionalidad en otros tipos de delitos, en otro tipo de familia de delito. Abordaba yo el ejemplo, ¿verdad? En el caso del que quería simplemente hurtar y al final conduce a un robo impropio, es decir, la coacción o la coacción es posterior a la sustracción del bien mueble. En el caso del que realiza una práctica abortiva queriendo interrumpir la gestación y luego al final del camino se conduce a la muerte de la gestante. Ese sería el ejemplo abordable en el artículo 74.2. Pero también les decía que en el caso del femicidio, cuando ese femicidio está descrito en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, como una circunstancia de desprecio de género, pudo haber sido que la lesión era una lesión de desprecio de género y al final del camino se conduce al homicidio. Nótese que el desprecio de género no está agregado como una circunstancia culpabilística en el enunciado, en el supuesto de hecho del artículo 410, por lo cual tendría que aplicarse el femicidio en su forma atenuada conforme al artículo 74, numeral 2 del Código Penal, puesto que el elemento de desprecio de género se imprime individualmente en la culpabilidad del femicida.
Entonces aquí sí estaríamos presentes en el llamado 74.2 del Código Penal. Vamos a su referencia normativa. Se considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, ¿Cuáles son esas disposiciones? Bueno, que ya de una vez el propio subtipo conlleva el atenuante, como por ejemplo en el caso del artículo 410. Sigo. Se consideran circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley, las siguientes. 2. No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Entonces, el exceso de resultado con respecto al propósito inicial, allí estaría presente en el caso del femicidio, puesto que la intención era una intención de lesionar con desprecio de género, lo cual es muy específico en el ámbito del homicidio, del femicidio. Tanto es así que hasta la propia ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia conlleva la llamada violencia personal como delito específico de violencia de género. Vamos a ver cuáles son los elementos de la preterintencionalidad del caso que nos está ocupando, de la preterintencionalidad de lesiones en homicidio. Lo que se quiso es lesionar. Hay un animus laedendi. No hubo un ánimo occidente o necandi. Aún en el caso del homicidio preterintencional concausal. Pero el resultado es la muerte. La conducta aislada es suficiente para matar en el caso del homicidio preterintencional. En el caso del homicidio preterintencional concausal se incorpora una causa desconocida por el agente lesionante, bien sea que esa causa esté preexistente o que sea sobrevenida, pero en todo caso desconocida de parte de la gente. Bueno, en todo caso, si es posterior y si es posterior y si fuese conocida, nos encontraríamos definitivamente en una circunstancia de coautoría, definitivamente. De coautoría de un homicidio intencional que pudiera ser calificado en función del tipo de víctima o el tipo de medio que se utiliza. El otro elemento es que esa muerte excede la intención del sujeto activo. La doctrina nos dice que la diferencia entre el homicidio preterintencional o las diversas modalidades del homicidio intencional, el simple del 405, el calificado del 406 y el agravado del 407, todos del Código Penal. La intención en el homicidio preterintencional es lesionar, pero el resultado va más allá y se produce la muerte de la persona, mientras que en el homicidio intencional la intención es matar y así lo hace el sujeto activo. Sigue la doctrina. La diferencia del homicidio preterintencional con el homicidio concausal es que en el primero, es decir, en el preterintencional, el sujeto no tenía la intención de matar, sino de lesionar, pero el resultado es la muerte, mientras que en el homicidio concausal hay la intención de matar, pero el medio utilizado no es suficiente para lograr el resultado. Por cierto, en el dolo, en el conocimiento del homicida concausal, está precisamente el desconocimiento de la inidoneidad del medio para causar esa muerte. Y la muerte de la persona se produce como consecuencia de circunstancias preexistentes, desconocidas del culpable o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho. Entonces, fíjense, no en todas las ocasiones existe una adaptación plena y perfecta entre lo que se quiere y lo que se obtiene, entre lo querido y lo que se resulta, entre la intención inicial y lo producido al final. Pues en ciertas ocasiones el resultado es menor que lo que la gente ha querido. Y entonces se da la figura jurídica conocida como tentativa y delito frustrado. Una gran diferencia en el caso de la tentativa es que sí se quiso ese resultado, pero existe una inidoneidad para causarlo.
En el caso de la tentativa, fíjate que la diferencia en la tentativa se habla de causa independiente de la voluntad de la gente, conforme lo establece el artículo 80 del Código Penal. Y en el caso de la frustración se habla de circunstancia independiente de la voluntad de la gente. Aquí sí se quería matar, a diferencia del homicidio preterintencional, en lo cual lo que se quería era lesionar. Pero también puede suceder que este resultado final sobrepase los límites en que se mueve la intención. Y es aquí donde se encuentra el aspecto esencial, como preterintencionalidad. El vocablo preterintencionalidad, y esto lo estoy tomando de Grisanti, proviene de la derivación latina preter, más allá, e intentionem, intención o intencionalidad. No supone otra cosa que un mayor efecto o un más allá en el resultado de lo querido, deseado o pretendido por la persona. El homicidio preterintencional, también llamado ultraintencional, es una modalidad de la tipicidad subjetiva en la cual el agente o sujeto activo tiene la intención de lesionar, pero el resultado de tal acción desencadena en la muerte de este último, excediéndose de la intención estrictamente lesiva del agente. Es una especie de plus effectum, va más allá préter de la intención. Fíjense que Grisanti en su derecho penal, parte especial, nos indica: podemos definir el homicidio preterintencional o ultraintencional como el resultado típicamente antijurídico que sobrepasa de la intención u objetivo delictivo del sujeto pasivo. En otras palabras, cuando el resultado típicamente antijurídico va más allá, préter, ultra de la intención. Aquí tendríamos también otros autores. Vamos a seguir con Grisanti, plantearnos si la preterintencionalidad es un tercer grado, género de la culpabilidad, distinto al dolo y la culpa, o por el contrario, si se trata de una forma mixta de dolo y culpa. Hablar de dolo preterintencional significa hablar de una intención que va más allá de sí misma, lo cual obviamente implica una contradicción en los términos. Claro, porque el dolo debe abarcar el resultado. Es lo que definitivamente, si se tiene ese propósito necándido o accidente, es porque se tiene un propósito final de muerte. Más bien, en el caso del homicida preterintencionalidad, del homicida preterintencional, existe una circunstancia residual, no conocida, ni querida, ni conocida la causa, ni conocida la posibilidad, aun cuando no existiese la causa, y tampoco querido ese resultado. Volvemos a aquella expresión del viejo derecho romano: cogitationem nemum partitur es, los pensamientos no delinquen, pero aquí se pasa a un ámbito de ejecutividad. Se ejecuta una acción, pero una acción de aflicción de la corporeidad, más con esa especie de detente, con esa especie de previsión, aquella previsión de no conducir a un resultado muerte, y el resultado en definitiva ocurre como una circunstancia más que fortuita, una circunstancia francamente causal. Oseguir Ureta nos indica en su derecho penal: el delito preterintencional es una mixtura entre el dolo y la culpa, en razón del resultado que es muerte del sujeto y la intención de la gente de querer lesionar al sujeto pasivo. A mí nunca me han gustado esas consideraciones de mixtura, porque a mí me parece que se excluye el dolo y la culpa. Evidentemente, el sustento filosófico para sancionar el delito culposo es el incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. No existe una intención, un propósito. En cambio, la aflicción de un bien jurídico, es la llamada concepción normativa de la culpabilidad dolosa, es lo que sustenta esa mayor sanción de quien ha realizado un delito doloso. Sebastián Soler nos dice: el delito preterintencional o ultraintencional son delitos calificados por el resultado. Como consecuencia de ello, se habla de homicidio a pesar de que la gente solo tuvo la intención de lesionar en virtud del resultado causado, que es la muerte del sujeto pasivo. Ciertamente lo es, y por lo tanto hay un disvalor entre la acción y el resultado como elemento de la teoría de la imputación objetiva. Pero otro elemento de la imputación objetiva es quien ostenta el dominio del riesgo. Por lo tanto, cuando se habla de la sanción, esa sanción descrita en el artículo 410 está vinculado
a el proponente y ejecutante lesionante inicial, no a quien actúa con posterioridad, bien sea de forma culposa o bien sea de forma dolosa, rematando de forma culposa por preterintención. Oye, lo ve lesionado en el piso y sin embargo sigue transitando por esa vía a 80 kilómetros por hora cuando no debió haber transitado. Entonces existe una responsabilidad culposa, pero también puede ser una responsabilidad total, plena, inclusive por motivos fútiles, calificada, del que se ve ahí lesionado, y entonces en lugar de auxiliarlo, más bien se conduce a la muerte de él para, qué sé yo, llevarle alguna pertenencia. Entonces, nótese que en este caso, la adopción del dominio del riesgo, quien asume el dominio del riesgo también es importante. Si es un concausante sucedáneo, evidentemente él tiene un mayor dominio del riesgo, porque en lugar de ayudar al lesionado, lo que está conduciendo es a su muerte. Ahora, el dominio del riesgo, en el caso del homicidio culposo, está vinculado a la circunstancia de incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado, ¿ok? Porque definitivamente no se tiene un propósito, no se tiene un dolo en la concreción del resultado muerte. Pudiéramos preguntarnos y pudiera haber a título de dolo eventual. Bueno, a título de dolo eventual sí pudiera darse cuando el caso del que se encuentra lesionado en un hombrillo y resulta que esta persona está conduciendo precisamente por el hombrillo sin querer matar a nadie y está además tomando una bebida y además con los frenos malos y además hablando por el teléfono celular. Entonces, aquí evidentemente puede darse una circunstancia de dolo eventual en el concausante, a pesar de que el causante inicial lo que tenía era un simple propósito de lesión, y ese propósito de lesión va a ser sancionado con las penas del homicidio preterintencional descritas en el artículo 410 del Código Penal. Grisante nos dice, en lo que atañe al homicidio preterintencional concausal, ya la segunda hipótesis del artículo 410, es aquel acto mediante el cual el agente tiene el propósito de lesionar al sujeto pasivo o víctima, excediéndose el resultado antijurídico de tal intención y ocasionándole la muerte. Pero en este caso, la conducta objetiva del agente por sí sola no es suficiente para la materialización de ese resultado, muerte, por lo que es necesario la existencia o presencia de una conducta preexistente o superviviente que en asociación de aquella con la conducta se produzca el resultado letal no deseado. Entonces, es esa sumatoria de causas que conduce a ese resultado y que el resultado no es solamente el producto de la causa lesionante. Las concausas normales, por ejemplo, se refieren a aquellas que se deben al estado en que se encuentra el organismo humano, cuando en él se cumplen ciertos procesos fisiológicos. Por ejemplo, la persona sufre el golpe cuando está en plena digestión y está en desconocimiento el lesionante que esa persona acababa de comer. Ahora, si lo había visto en el restaurante, mal podríamos decir que nos encontramos en presencia de un homicidio preterintencional con ese resultado, porque existe el conocimiento de que acababa de comer y que por lo tanto eso puede conducir indefectiblemente a la muerte. Por lo pronto estaríamos en el ámbito del dolo eventual si el resultado es la muerte. O las concausas atípicas se deben a una anomalía anatómica del organismo humano. La persona, por ejemplo, que sufre de dextrocardia, sufre una herida en el lado derecho del tórax. Claro, pero en el lado derecho del tórax, donde por escasos centímetros se encuentra el corazón y eso era desconocido por parte del lesionante. También habla Grisanti de las concausas patológicas, aquellas que se deben a una enfermedad, la persona que recibe una herida y padece de hemofilia. Bueno, entonces ya abordado el tema del homicidio preterintencional en sus dos variables, el preterintencional propiamente dicho y el preterintencional concausal. Vamos a ocuparnos ahora de la figura del artículo 412 del Código Penal, la llamada inducción y o ayuda al suicidio.
El suicidio, matarse a uno mismo, en algún momento tuvo su sanción. Y ustedes dirán, bueno, evidentemente, si se, si se frustra el suicidio, si no logra conducirse a esa muerte, porque ¿cómo se iría a sancionar a que ya está suicidado? Entonces, bueno, eh, consideraciones religiosas, éticas, aquello de que la vida no le pertenece exclusivamente a la persona de la cual es titular, sino que es una pertenencia colectiva y que si no se sancionare las prácticas de suicidio, ello puede conducir a el efecto distinto a lo que se quiere con el efecto de prevención general de la pena. Recuerden ustedes que se habla de la prevención específica y de la prevención general, es decir, evitar que la gente se suicida a los efectos de que poder mantener la humanidad llena de personas vivas. Pero son consideraciones ya un poco decimonónicas, pasadas de tono, y evidentemente ya no existe la sanción al suicida frustrado. Pero aquí estamos hablando del quererse matar. Muchos dicen, ay, el suicidio puede verse desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista religioso, aquello del castigo eterno, infierno eterno, a quien se suicida, porque la vida solamente le pertenece a Dios y por ello Dios te la ha destinado. O Él la habrá destinado. Aquello de aquel trabajo de Durkheim, ¿verdad? Sobre el suicidio, la valentía del suicida. Aquí se pueden incorporarse consideraciones éticas vinculado, por ejemplo, al homicidio a pedido que se encuentra establecido en el Código Penal alemán, creo que es su artículo 55, con una menor sanción en el caso de las enfermedades terminales. Consideraciones éticas que en el ámbito venezolano, ámbito bien clásico, se mantiene en la tipificación de la inducción o ayuda al suicidio en dos normas. Uno en el 412 del Código Penal y otra en la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, en lo que atañe a la inducción o ayuda al suicidio de fémina, siendo que el inductor o el ayudante ha sido un hombre. Delitos de género. En el caso de la hipótesis del 412 del Código Penal, pues ciertamente tendría que ser que el inductor o el ayudante sea un hombre, siendo que el suicida haya sido otro hombre, o que el inductor o ayudante haya sido una mujer, siendo que la inducida sea, la suicidada sea otra mujer, o que la inductor o ayudante al suicidio sea una mujer, siendo que el suicidado haya sido un hombre, o el adolescente, hombre, fémina o masculino, que haya inducido o ayudado al suicidio a un hombre o a un adolescente masculino. En el caso de la inducción o ayuda al suicidio de la ley orgánica sobre el derecho a una vida libre de violencia, siempre se verifica el aspecto de desprecio de género. O sea, de alguna forma, el inductor o el ayudante al suicidio de mujer, de fémina, en su conducta ha de haber desplegado alguna pauta de desprecio de género. Mucho se dice que el suicidio es una especie de homicidio indirecto, en el sentido de que el inductor o el ayudante al suicidio ha tenido algún tipo de interés en que se cause la muerte del suicida y que por lo tanto es una especie de homicidio indirecto. En todo caso, vamos a su referencia normativa. 412, en primer lugar, hay dos hipótesis. El que hubiera inducido a algún individuo a que se suicide o conjunción copulativa o con tal fin lo haya ayudado, será castigado si el suicidio se consuma con presidio de 7 a 10 años. Si el suicidio se consuma, es la típica condición objetiva de punibilidad. Esa típica condición objetiva de punibilidad se verifica si el resultado efectivamente se da.
Si no se da, pues la conducta no será sancionable. Es atípica por la inexistencia de una condición objetiva de punibilidad. Entonces, nótese que en el primero me habla de inducción. Inducción, poner la idea, ubicar ese pensamiento, esa relación de acción en la mente de quien hasta ahora no ha tenido la intención de suicidarse. En la segunda hipótesis, que con tal fin lo haya ayudado, puede ser que ya esta persona, el suicida, tiene ese propósito, lo ha manifestado, lo ha verbalizado, hay verbatio al respecto, pero no sabe cómo lograrlo. Y el ayudante, de alguna forma, le da los medios a los fines de que pueda concretarse ese suicidio. El arma, el veneno, lo lleva al piso alto desde el cual pueda el otro suicidarse. Nótese que si son dos, induce y además ayuda, evidentemente, dentro de este delito que está expresado en una fórmula dosimétrica de 7 a 10 años, iríamos de un término medio entre de 7 a 10 años, 17 entre 2, pues entonces, perdón, 17 entre 2, entonces estaríamos ubicando ese término medio pues de 8 años y 6 meses, de allí a un límite superior si se indujo y además se ayuda. Ahora bien, esto es distinto a la inducción y o ayuda al suicidio de fémina descrito en el artículo 59 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, que nos indica el que hubiera inducido a una mujer a que se suicide será sancionado si el suicidio se consuma con pena de 10 a 15 años de prisión. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y dónde está allí dentro del supuesto de hecho el desprecio de género? Es que toda la ley está concebida en función de una circunstancia de desprecio de género. Si no se verifica una circunstancia de desprecio de género, si no es una persona extraña, no se sabe que es mujer y sencillamente se le ha inducido. Si alguien lo llama a la otra, me quiero matar, no he dicho, no le he preguntado si es mujer o no, le digo, yo te voy a mandar la pistola, le toca la puerta, dame una pistola para yo quererme matar, me quiero matar, aquí está la pistola. Entonces, sin saber si se trata de una mujer, pues evidentemente nos encontraríamos en el ámbito del artículo 412 del Código Penal. Pero nótese que no hay la condición objetiva de punibilidad en el 59 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer, una vida libre de violencia, que se manifiesta en el 412 del Código Penal. En caso que el suicidio no se hubiere consumado, será castigado el hombre con la pena prevista para la violencia física del artículo 42 según el grado de lesiones. Tiene que verificarse un resultado de lesiones dentro de la suicida o de la ayuda al suicidio. En ambos casos es necesario acreditar que fue motivado por odio o desprecio a la condición de mujer. Entonces, es acá que cuando se habla de en ambos casos, no quiere referirse a la circunstancia de la tentativa o de la frustración del suicidio, sino que en el caso de la consumación o en el caso del intercrimen. Es decir, en ambos casos se necesita acreditar, demostrar que fue motivado por odio o desprecio a la mujer con la cual se indujo o se ayudó al suicidio de la fe. Hay un famoso caso que ocurrió en los años 80 en Venezuela, y yo voy a dejar los últimos 5 minutos por si ustedes tienen algún tipo de pregunta que hacer. Hubo un caso en donde esta señorita se hizo de novia de un señor que era un señor, digamos, importante, en buena posición económica, y tenía un diario económico, un diario que se publicaba, un diario de la economía. Y entonces ese señor estaba casado y parece que todos los recursos provenían de su esposa, pero este señor estaba de novio con esta otra dama. Y entonces la dama, bueno, quería insistentemente que se casaran, que hasta cuándo iban a tener esa relación, que por qué no se divorciaba de la esposa. Y él decidió
acudir a un psiquiatra. Y fueron al psiquiatra ambos, y entonces el psiquiatra le fijó sesiones terapéuticas a la mujer sola. En una de esas sesiones le dice a la mujer, mira, dile a tu pareja que venga para acá a hablar conmigo. Y entonces él fue y habló, pero los dos juntos, no, él solo. Él fue y habló y el psiquiatra le dijo, mire, tenga cuidado porque esa pareja suya tiene tendencia suicida. Está a punto de suicidarse. Lo que le falta es el empujoncito, pues, pero tiene tendencia suicida. Ve a ver si termina esa relación, porque eso puede ocurrir. La pareja de la persona, de forma dolosa, se avino con el psiquiatra y le dijo al psiquiatra, bueno, ¿y por qué no logramos eso? ¿Por qué no logramos eso? Más bien usted la induce, la ayuda, le indica que sí, que la muerte es una solución válida, que la muerte no es una solución ante este caso, que esto no se puede solventar si no es por la muerte, que esto es válido, como usted tiene gran ascendiente sobre ella, como su médico psiquiatra. Yo me voy a encargar del empujoncito, pero no era que él iba a empujarla, sino que el señor agarró y publicó en un periódico, uno de estos periódicos, antes se publicaba mucha prensa en Venezuela, donde colocó en las páginas pues de clasificados, colocó, soy fulanita, te puedo complacer sexualmente en todo lo que tú quieras, de forma gratuita, libre, este es mi teléfono, y colocaron la propia dirección así de un apartamento, ¿verdad? De un edificio, y este es mi número de teléfono. Bueno, al día siguiente, una cantidad de degenerados estaban ahí haciendo cola en el apartamento de la dama para tener el placer sexual gratuito de ella, ya que el tipo había publicado el asunto en la prensa. Ella se lanzó por un balcón y se mató, y se logró determinar, bueno, todas estas publicaciones, las grabaciones con respecto al psiquiatra, el depósito en la cuenta del psiquiatra, en fin, toda una serie de circunstancias donde se verificaba la existencia del inductor o el ayudante al suicidio. Por cierto, que puede haber inducción a la inducción al suicidio. Yo quizás no tengo ascendiente con respecto a esa persona que se quiere suicidar, pero yo sé que hay un psiquiatra que sí. Entonces yo induzco al psiquiatra, a mí me conviene, yo induzco al psiquiatra para que el psiquiatra le induzca a ella al suicidio. O puede ser que yo le induzco a otro, soy un determinador o un instigador, ¿verdad? Para que consiga un arma, y esa arma se le entrega a la persona que yo sé que se quiere matar, y que yo me puedo ver satisfecho con esa muerte. Bueno, esto es lo que atañe al homicidio preterintencional y la inducción o ayuda al suicidio que hemos revisado en estas dos sesiones del día de hoy. Voy a dejar de transmitirla para YouTube, y me quedaré exclusivamente con ustedes, mis alumnos, para saber si tienen algún tipo de pregunta.